Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy es el lunes 29 de junio de 2026 y vamos a arrancar con el caso número 28 de la guía de inversiones permanentes. Ustedes ya han visto en general cómo se trabaja el método de la participación y ahora vamos a ir viendo a través de la resolución de distintos casos sencillos que van en grado creciente de complejidad. Algunos detalles que tienen que ver con la aplicación del método de la participación. En el ejercicio 28 se plantea que el 1 de enero del año 2 Inversora compró 6.000 acciones ordinarias de emisora. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción y lo que aclaran es que Inversora pactó la operación en 350.000 unidades monetarias, abonando al contado. El patrimonio neto computable de Emisora a esa fecha era de 500.000 unidades monetarias. Los activos se encontraban medidos a su valor razonable, no había activos no identificables ni diferencias en la medición de pasivos, una situación, digamos, muy particular, por cierto, y nos piden que registremos la incorporación al activo de las acciones. Bueno, tenemos que el costo de adquisición de la inversión es de 350.000 y que el valor de incorporación de las acciones es entonces, en función del método de la participación, aplicamos el porcentaje de tenencia, que es el 60%, porque son 6.000 acciones sobre 10.000 acciones ordinarias. Nosotros a esta altura ya el cálculo de si hay control conjunto, influencia significativa, lo hacemos un poco más de memoria, por más que en realidad ese análisis lo hacemos siempre, por supuesto, pero vamos como poniendo el foco en distintas cuestiones de la aplicación del método a lo largo de todos estos casos, ¿sí? Por eso es que acá ustedes no van a ver que exactamente están todos los pasos en el papel de trabajo, pero digamos que esos pasos siempre tienen que estar presentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 6.000 votos sobre los 10.000 votos posibles, eso nos da control, eso obliga a que nosotros estemos teniendo que aplicar el método de la participación. Y en cuanto al porcentaje de tenencia, tenemos 6.000 sobre 10.000 acciones y tenemos el 60% de los 500.000 unidades monetarias, que es el patrimonio neto computable, ¿sí? Nos dicen que los activos se encontraban medidos a valor razonable, que no había activos no identificables, que no había diferencias de medición de pasivos. Entonces, dadas estas circunstancias, nosotros sabemos que pagamos o Inversora pagó 350.000 unidades monetarias la inversión, entonces tenemos esta información. El valor de incorporación al activo de las acciones tiene que ser el 60% de 500.000, es decir, 300.000. Por eso debitamos inversiones BPP emisora por 300.000. Y luego acreditamos caja por 350.000. La diferencia se debe a la llave positiva, a la expectativa de superutilidades futuras esperadas, producto de la combinación de negocios. Nosotros no es que vendemos, compramos por un valor y pagamos un valor superior al de los activos netos identificables, y bueno, no nos dimos cuenta. Y los vendedores lo vendieron a ese valor mayor respecto de los activos netos identificables porque, bueno, encontraron quien lo pague y, bueno, aprovecharon la situación. Acá hay un plan de negocios y de ese plan de negocios seguramente habrá surgido que hay una expectativa de superutilidades futuras, ya sea de un modo directo o indirecto, que esta combinación de negocios la hacía muy atractiva a la inversión, ¿sí?
Y por eso es que esta diferencia en más respecto del BPP de la inversión, la trabajamos como una llave, ¿sí? Vamos al caso 29, donde vamos trabajando un poquito más esta idea. El ejercicio 29 dice que el 1 del 1 del año 2, inversora adquirió 6.000 acciones ordinarias de emisora. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Inversora pactó la operación en 186.800 unidades monetarias, abonó 100.000 al contado y entregó un inmueble cuyo valor del libro será de 60.000 unidades monetarias y su valor corriente 76.800. Y además se comprometió a pagar el saldo en 60 días con un interés del 12% anual capitalizable mensualmente. Aquí tenemos cómo está constituido el patrimonio de emisora. Emisora tiene un activo formado por este saldo de caja y bancos, bienes de cambio, que ahí hay una diferencia entre el valor de libros y el valor razonable, bienes de uso, que también tiene una diferencia respecto del valor razonable, el valor contabilizado. Los activos intangibles tenemos gastos de organización y patentes. Los gastos de organización, estos se consideran algo así como eh, cargos que se van difiriendo su cómputo de resultados a lo largo del tiempo, porque se entienden que esos gastos de organización permiten la organización del negocio social, permiten tomar un ropaje jurídico, tomar una estructura administrativa, en fin, dar el marco necesario como para llevar adelante el negocio social. Entonces, por eso es que normalmente se deciden activarlos y diferir su cómputo de resultados en algunos ejercicios económicos. Aquí hay una diferencia entre el valor de libros y el valor razonable, que ustedes ya saben cómo trabajarlo, pero ahora lo vamos a repasar. Y luego tenemos las patentes, que se trata de un activo intangible e identificable, que sí se puede vender separadamente del resto de los activos. Luego tenemos una diferencia entre el costo de cancelación y el valor de libros de las deudas comerciales bueno, un valor del patrimonio neto que en términos de mercado tiene un valor superior en 35.000 unidades monetarias al patrimonio neto, al valor del patrimonio neto contabilizado. Bueno, ¿qué estamos necesitando hacer? Bueno, nosotros tenemos que hay 6.000 acciones de un voto, que sería el 60% de los votos posibles. En consecuencia, decimos que hay control. Hacemos un ajuste de las mediciones de activos y pasivos de la sociedad emisora y determino entonces el porcentaje de tenencia de inversora sobre los activos no identificables medidos a valores corrientes. Es decir, a valor razonable, ¿no es cierto?, conforme el enunciado. Esto esto nos lleva a que hagamos una nueva exposición del activo y determinemos las diferencias de medición. Nosotros tenemos un activo de 280.000 según libros. A ese activo le vamos a agregar la diferencia de medición de bienes de cambio, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una diferencia de 20.000 en bienes de cambio, una diferencia de 10.000 en bienes de uso, una diferencia de 5.000 en las patentes. Esta diferencia de 2.000 respecto de los gastos de organización no resulta computable a estos efectos porque se trata de un activo identificable, es decir, no se puede vender separadamente del resto de los activos. Entonces, en lo que hace a la aplicación del método de la participación, este tipo de activos no deberían computárselos, ¿sí? En cuanto a si detectásemos una diferencia entre el valor de mercado
y su valor contable. Y luego tenemos, bueno, por supuesto, los 5.000 de medición de los activos intangibles por supuesto, restamos los gastos de organización a valores nominales, a valores de libros, para encontrar el total de activos netos identificables. De activos identificables, después lo vamos a transformar en netos cuando le restemos los pasivos. Los pasivos, tenemos un total de pasivos según libros de 65.000, pero según el valor de costo de cancelación, tiene un valor de 2.000 unidades monetarias mayor. Entonces lo que hacemos es sumarle esa diferencia de medición de pasivos para llegar al total del pasivo de 67.000 unidades monetarias. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, determinamos el patrimonio neto ajustado, que serían los activos netos identificables medidos a valores razonables. Eso sería 228.000 unidades monetarias. Nosotros tenemos, o digamos, el capital de la sociedad emisora se divide en 10.000 acciones, por lo que el BPP por acción es de 228.000 dividido 10.000, es de 22,80. Nosotros lo que acá estamos calculando es ese BPP por acción, lo multiplicamos por las 6.000 acciones que inversora compró de emisora, ¿sí? Y medidos entonces a el BPP por acción, considerando los activos netos identificables medidos a valor razonable. Luego, ¿qué hago? Bueno, determino todas las sobre o sub mediciones, y determino entonces qué es lo que voy a tener que registrar como mayor o menor valor de activos y pasivos. Tengo 20.000 de mayor valor de bienes de cambio, 10.000 de mayor valor de bienes de uso, 5.000 de mayor valor en patentes, y las deudas comerciales que tienen una diferencia de medición de 2.000. El porcentaje de participación sobre ellos es del 60%. Por lo tanto, voy a tener un mayor valor neto de 19.800. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Bueno, comparamos la participación sobre los activos netos identificables con el costo de adquisición. Fíjense que si vamos al enunciado nuevamente, nosotros habíamos pagado 186.800. De esos 186.800 pagamos 100.000 al contado, entregamos un inmueble cuyo valor de libros era 60.000, pero su valor corriente de 76.800, y el resto nos comprometimos a pagar en 60 días con un interés del 12% anual capitalizable mensualmente. Así las cosas, nosotros tenemos que el BPP de la inversión sería 136.800, y digamos, ¿de dónde surge? 136.800, acuérdense, surgía de hacer el BPP por acción por la cantidad de acciones que compramos, ¿sí? Y en total, el costo de adquisición fue 186.800. Ahí, comparando esos dos valores, surgía un valor llave positivo de 50.000. Pero también tenemos que hay un conjunto hemos detectado un conjunto de partidas que integran el activo y el pasivo que tenían un valor contable inferior al valor de mercado. Entonces, para no mezclar, ¿sí? Vamos a ir contabilizando lo que debemos contabilizar en función de cómo se aplica el método. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es reconocer en función de los valores contables el BPP de la inversión. Por lo tanto, tomamos los activos netos identificables y los
multiplicamos por el porcentaje de participación o de tenencia. Entonces ahí tenemos que es 215.000. Fíjense cómo llegamos a 215.000. A los activos medidos en función de los criterios contables de emisora, le restamos los pasivos medidos en función del criterio contable de emisora. A ese valor que da 215.000, bueno, le tenemos que restar los gastos de organización. Entonces, ese valor de 215.000 menos los 20.000 de gastos de organización, le aplicamos el porcentaje de participación, ¿sí? Y así es que logramos identificar que el BPP de la inversión en función de los valores contables es de 117.000. Después, ¿qué hacemos? El porcentaje de tenencia se lo aplicamos al mayor valor detectado de bienes de cambio, de bienes de uso, de patentes, ¿sí? Así lo vamos determinando. Entonces, contabilizamos inversiones BPP emisora, mayor valor, bienes de cambio, 12.000, que es el 60% fíjense, el 60% de 20.000. Después tenemos 6.000 de mayor valor de bienes de uso, que es el 60% de 10.000. Después tenemos 3.000, que es el 60% de 5.000, que es el mayor valor de patentes, es decir, activos intangibles. Tenemos la llave de 50.000. Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que salieron 100.000 de caja. Perdón, tenemos también el 60% del mayor valor de la deuda comercial que figuraba, fíjense, ustedes figuraba que la deuda comercial estaba contabilizada por 30.000 y el valor de costo de cancelación, que sería el piso de medición de una cuenta por pagar, que es su efectivo costo de cancelación, es de 32.000. Así que nosotros nos apropiamos en nuestros libros del 60% de 2.000, es decir, de 1.200. Y después, ¿qué contabilizamos? Contabilizamos la salida de caja, contabilizamos la salida del inmueble, que tenía un valor de libro de 60.000. Contabilizamos el resultado de la venta de inmuebles, porque la diferencia entre el valor de libros y el valor de mercado es de 16.800. Y tenemos la obligación a pagar, que era lo que nos había quedado pendiente de pago, por 1,01 elevado a la 2. Y por supuesto, el 201 sería el resultado de la cuenta que nos lleva a identificar los intereses que van a devengar al cabo del periodo de financiamiento. Bueno, esto, que es ultra sencillo, nos lleva a identificar que la inversión tenemos que darla de alta a través de una cuenta que se llama Inversiones BPP Emisora Sociedad Anónima, que tiene un valor de 117.000, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese valor? Porque nosotros estamos identificando eh, un una serie de valores contables, ¿sí? Una serie de valores contables, tanto de activos como de pasivos, 280.000 y 65.000, eh, que por supuesto generan un valor de activos netos al cual todavía debemos quitarle el impacto en él, o en ellos, de lo que son los activos identificables, ¿sí? Para determinar un porcentaje de tenencia aplicado sobre los activos netos no identificables. Bueno, esto significa que 117.000 es el valor
de la inversión aplicando el método de la participación y respetando los valores contables de emisora. Después tenemos varias diferencias entre los valores de libros y los valores, los valores de mercado. El 60% de la diferencia en más, considerando el mercado respecto del valor de libros, de los bienes de cambio, de los bienes de uso, de los activos intangibles patentes y también de las deudas comerciales, nos lo apropiamos. Después registramos la llave, que la llave ya sabíamos que surge de lo que es el BPP de la inversión, es decir, el BPP de cada acción multiplicada por la cantidad de acciones que compramos en comparación con el valor pagado. El valor pagado es 50.000 unidades monetarias más alto que el BPP de la inversión. Recuerden que este BPP de la inversión surgía de lo que serían los activos netos de emisora medidos a valor razonable, sí, a valores razonables. Después tenemos que, bueno, contabilizar la salida del inmueble, el resultado de la venta del inmueble, porque nosotros entregamos un inmueble que tiene un valor de mercado de 76.800 y su valor de libros era 60.000. Y por supuesto la obligación a pagar que devenga un interés de 201. Así, bueno, se cumple la partida doble y nosotros determinamos ante un caso un poco más completo justamente cómo incorporar al activo esa inversión. Ahora otro casito muy sencillito, dice que el 1 de enero del año 2, Inversora compró 6.000 acciones ordinarias de emisora, que tiene 10.000 acciones ordinarias en circulación de un voto. Inversora pactó la operación en 250 millones monetarias al contado. El patrimonio neto computable de emisora a esa fecha era de 500.000 unidades monetarias. Los activos se encontraban medidos a su valor razonable. No existían activos no identificables ni tampoco diferencias en la medición de pasivos. Y acá nos piden que registremos entonces la incorporación al activo de las acciones. ¿Y acá con qué nos encontramos? Bueno, que 250.000 es el costo de adquisición de la inversión. Eso es lo que pagamos al contado. Y el valor de incorporación de las acciones sería de 300.000, que sería el 60% de 50.000, ¿no es cierto? Entonces acá el tema básico es que nosotros estamos pagando una inversión que tiene un valor de reconocimiento inicial de 300.000, lo estamos pagando 250.000. Y acá hay una gran diferencia en el tratamiento contable de esto que originalmente o en otros marcos normativos o también las posiciones de varios autores nos enseñaban hasta aquí que si habíamos pagado de menos, probablemente se deba a diferentes causas. En principio, la más normal, que llevaba a que paguemos menos lo que hoy valía más, era que había expectativas de quebrantos futuros. Entonces, ¿por qué pagamos 50.000 menos? 50.000 unidades monetarias de menos respecto de lo que era su BPP, el BPP de la inversión. Y bueno, porque probablemente tengamos una expectativa que entre el de quebranto el año próximo, o el próximo y el siguiente, que generaban o que es de esperar que generaran nuestro porcentaje de tenencia aplicado al quebranto de emisora, probablemente esos 50.000 unidades monetarias. Entonces, de mi plan de negocio surgía esa proyección de resultados de emisora
Y bueno, nuestro tratamiento contable nos llevaba a que eso lo consideremos una llave negativa. Esto se los aclaro por si miran un poco el material de hace un tiempo atrás de nuestra cátedra o también varios libros, varias publicaciones que daban cuenta de este tratamiento contable. Bueno, la NUA viene a simplificarnos notoriamente este tratamiento, nos dice, mire, si hay un valor de incorporación de las acciones eh, que ustedes aplicando el método de la participación lo reconocen en 300.000 unidades monetarias y revisan todos los activos netos eh, y claramente no encuentran diferencias entre los valores de libros y los valores de mercado. Bueno, directamente esa diferencia que denota haber pagado menos lo que hoy puntualmente vale más, analícenlo y regístrenlo como un resultado de la compra de esta inversión permanente en acciones. Bueno, entonces es bastante más sencillo porque yo simplemente registro el alta de la inversión permanente en función del BPP de la inversión, que es 300.000, el 60% del patrimonio neto computable de emisora y, por supuesto, doy de baja el saldo en caja con el que pagamos. A esa diferencia la reconozco como un resultado del momento de compra de las acciones. ¿De acuerdo? Bueno, y, ahora vamos a trabajar el siguiente caso. El caso 31, no les estoy preguntando si tienen dudas y demás porque los estoy grabando esta clase, ¿sí? Entonces no hay interacción porque no se trata de una clase sincrónica como normalmente llevamos a cabo. De cualquier modo, ustedes saben que pueden escribirnos a Gabriel Truco con doble C @yahoo.com.ar. Nos pueden escribir a través del foro de consultas del aula virtual de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco. En fin, como ustedes lo dispongan, tienen muchos medios para hacernos llegar sus consultas. Muy bien. El ejercicio 31 nos dice que el 1 de enero, Inversora compró 6.000 acciones ordinarias de emisora, que tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto. Inversora pactó la operación en 56.000 unidades monetarias, abonando de contado. Y el patrimonio neto de emisora estaba constituido del siguiente modo. Fíjense que acá encontramos entre el valor de libros y el valor contable una diferencia en los bienes de cambio, en los bienes de uso, en los gastos de organización y en las patentes. No tiene pasivo y entonces a eso se debe la diferencia entre el patrimonio neto a valores de libros y el patrimonio neto a valores de mercado. Muy bien, ¿qué nos piden? Registremos la incorporación de la inversión permanente. De vuelta, el análisis nos lleva a que efectivamente hay control porque tenemos el 60% de los votos posibles, que tengo que ajustar las mediciones de activos y pasivos de emisora y determinar las diferencias, ¿sí? Y el porcentaje de tenencia o de participación de inversora en los activos no identificables de emisora medidos a valores corrientes. Bueno, aquí tenemos de vuelta los activos en valores de libros, 230.000, al que le sumamos la diferencia entre el valor del libro y el valor de mercado de cada una de las partidas que integran el activo. Esto nos da 235.000 en la medida que restemos los activos no identificables, ¿sí?
que serían los gastos de organización. Y ese es el valor del patrimonio neto que queda ajustado. Dividido 10.000 acciones, nos da un BPP por acción de 23,50. Por ende, el BPP de la inversión es de 23,50 por 6.000, 141.000. ¿Mm? Lo voy a poner un poquito más grande, me parece. Lo voy si me permiten, lo voy a, este, exponer un poquito más grande para que se vea mejor. Bueno, aquí tienen el patrimonio neto, eh, eh, o mejor dicho, el BPP de la inversión en 141.000 unidades monetarias, porque era el BPP de la inversión 23,50 por 6.000. Muy bien, aquí lo que buscamos es entonces todas las razones por las que el, el activo de emisora debía o mostraba diferencias entre el valor de libros y el valor de mercado. Tenemos una diferencia de 10.000 en bienes de cambio, fíjense lo que dice el enunciado, 10.000 en bienes de cambio, 10.000 en bienes de uso y tenemos 5.000 en patentes. Pasivos no había. Así es que ahí tenemos una diferencia de 25.000. Aplicado el porcentaje de tenencia o de participación, nos queda que el mayor valor de la inversión es de 15.000. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eh, tomamos el BPP de la inversión, que es 141.000. Recuerden que a esos 141 llegamos aplicándole, multiplicando la cantidad de acciones que compramos por el BPP de la inversión. Y así llegamos a 141.000. El costo de adquisición fue 56.000. Entonces quiere decir que hay un resultado de la compra de 85.000. Ahora lo vamos a analizar un poquito. Fíjense que nosotros cuando determinamos que la inversión de emisora es de 230.000, ¿qué decimos? Que es el total del activo menos el total del pasivo en términos contables, ¿no es cierto? Fíjense el enunciado, 230.000 y el pasivo es cero. Eso es en valores de libros. Luego, ¿qué hacemos? Estamos necesitando restar los gastos de organización. Y entonces, lo que hacemos es, perdón, lo que hacemos es, al total de los activos netos, lo que hacemos es multiplicarlo por el porcentaje de tenencia y también neutralizar los gastos de organización. Y así llegamos a lo que es el BPP de la inversión, medido en términos de los valores de libros que emisora mostró, en el porcentaje de tenencia de inversora sobre emisora. Y ahí vamos a ver que además tenemos que registrar el mayor valor de los bienes de cambio, el mayor valor de los bienes de uso y el mayor valor de los activos intangibles patentes. Bueno, cuando hacemos eso, nos queda un conjunto de cuentas debitadas que suman 141.000. ¿Qué tenemos que acreditar? Tenemos que acreditar la caja por 56.000 y no tenemos ningún otro concepto para acreditar. Esos 85.000 que surgen de diferencia entre todos estos débitos y este crédito correspondiente a la salida de fondos por el pago de contado, lo vamos a considerar una llave. Una llave bueno, puede estar originado en pérdidas futuras, puede estar vinculado a alguna razón
explicitada o identificada en el plan de negocios. Pero la NUA nos dice, bueno, cuando esto usted lo detecta, y cuando inversora revisa el mayor valor o menor valor de las distintas partidas que integran activos y pasivos, bueno, si no encuentra en ellos alguna razón de por qué ha pagado de menos, evidentemente eso lo va a computar como un resultado de la gestión de compra. Y así es que lo registramos en este caso como un resultado de la compra de la inversión en 85.000. Muy bien. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, que es el enunciado del caso 32. El 1 del 1, inversor adquirió 1.000 acciones ordinarias de emisora en 8.000 unidades monetarias. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción y posee la potestad de designar al personal directivo de emisora, por lo que se considera que ejerce influencia significativa. El patrimonio neto de emisora a esa fecha, según el valor de libros, era de 70.000 unidades monetarias y el activo incluye bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000 unidades monetarias de valor residual. Su valor razonable a esa fecha era de 5.000 y la vida útil remanente de 4 años. Nos aclaran que inversora y emisora cierran el ejercicio en el mismo momento, que es 31 de diciembre de cada año, que al 31 del 12 del año 1, emisora obtuvo un resultado de 20.000 unidades monetarias y no hay ninguna modificación adicional al patrimonio neto de emisora respecto del que había un año atrás. El 31 de marzo del año 2, inversora compra 4.100 acciones de emisora en efectivo en 60.000 unidades monetarias y a esa fecha el patrimonio neto de emisora ascendía a 120.000 unidades monetarias según el valor de libros. El activo incluye bienes de uso sujetos a depreciación por 3.000 unidades monetarias de valor residual con un valor razonable de 4.000. ¿Sí? Y la vida útil remanente de 3 años y 9 meses. Con toda esta información, nos pide que registremos la incorporación al activo de las acciones de inversora, considerando la NUA, la RT54 en su texto ordenado. Muy bien, acá lo que va haciendo es adquiriendo el control a través de compras sucesivas. Entonces acá lo que vamos haciendo es evaluando en nuestro papel de trabajo si hay control, control conjunto, influencia significativa y viendo si tenemos o no tenemos que aplicar el método de la participación. Con la primera compra, nosotros tenemos 1.000 votos respecto de los 10.000 votos posibles. Entonces aquí tenemos el 10% de los votos posibles. No alcanza como presunción, eh, ni hay ningún indicio en el planteo que nos lleve a identificar que debemos aplicar el método de la participación. Entonces lo damos de alta por el valor de adquisición, el costo de adquisición. Acciones emisoras Sociedad Anónima de Caja por 8.000 unidades monetarias. ¿Se acuerdan? Eso es lo que habíamos pagado. Eran 8.000 unidades monetarias. Muy bien. Después, ¿qué pasa con la segunda compra? La segunda compra nos aporta sobre los 10.000 votos 5.100 votos. ¿Por qué? Porque la segunda compra lo que compramos son 4.100 acciones de un voto por acción, que sumado a los 1.000 que teníamos, habíamos comprado el 1 del año 1 y ahora estamos el 31 de marzo del año 2, logramos tener 5.100 de los 10.000 votos posibles. Esto significa que tenemos el control. 5.100 dividido 10.000 por 100 da 51%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, remedir la primera compra, ¿sí? Para también expresarla en función del método de la participación.
Esto sería así. El total abonado por la inversión es de 8.000 en la primera compra. Y el valor de los activos netos, a ver, vamos a volver al enunciado, dice que el patrimonio neto de emisora a dicha fecha, según valor del libro, será de 70.000 unidades monetarias, que ese activo incluía bienes de uso sujetos a depreciación por 4.000 de valor residual, que tenían un valor de libro de 5.000, y una vida útil remanente de 4 años. Mm. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a ese momento, con la primera compra, teníamos nada más que el 10% del valor del patrimonio neto computable, ¿sí? Entonces, eh, claramente aplicábamos ese porcentaje sobre el valor de libros al momento de la compra. Después, bueno, tenía un mayor valor de los bienes de uso y eso significa que los bienes de uso tienen un mayor valor de 1.000 y nosotros tenemos un porcentaje de participación del 10%, efectivamente había un mayor valor de 100. Y también había una llave, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos que habíamos pagado 8.000 por una inversión que tenía un BPP de 7.000, pero encontrábamos que había 100 que hallábamos una razón por la que se pagó más, y era porque esos bienes de uso tenían un mayor valor de 1.000, apropiándome yo del 10% de 100. Entonces, de eso, esos 1.000 de diferencia se transformaban en 900, que representaban una llave. Y entonces, bueno, registro inversiones BPP de emisora por 7.000, 100 por el mayor valor de los bienes de uso y luego 900 por el valor llave positivo. Contracciones emisoras Sociedad Anónima por 8.000. De esta forma, la remedición de la primera compra la voy a efectuar al costo en función del método de la participación, ¿sí? Medido en función del método de la participación. Luego tengo que remedir la inversión al momento del cierre, que es el 31 de diciembre del año 1. Tengo en total un resultado de emisora de 20.000 y yo tengo un 10% de participación sobre ese resultado que es justamente 2.000, ¿sí? Pero además tengo un mayor valor de bien de uso respecto de un bien de uso que se deprecia por el método lineal constante y tiene 4 años de vida útil remanente. Entonces voy a depreciar el 25% del mayor valor de ese bien de uso de emisora. Entonces, bueno, simplemente lo que hacemos acá es que la inversión la registramos por 2.000. Después tenemos el mayor, digamos, la depreciación acumulada, ¿sí? Sobre el mayor valor de ese bien de uso, depreciamos un 25%, entonces o acreditamos directamente el mayor valor del bien de uso o registramos una cuenta que muestre la depreciación acumulada, como ustedes lo dispongan. Y la diferencia lo podríamos considerar área. Yo acá quiero ser claro, desde el punto de vista de la aplicación del criterio profesional, de ninguna manera lo consideraría área, porque este resultado, si bien corresponde al ejercicio anterior y es correcto eso, yo en el ejercicio anterior no debí aplicar el método de la participación porque no había ningún indicio que me llevara a aplicar justamente el método del BPP. Entonces yo no es que
apliqué una norma incorrectamente, fui negligente, no reuní todos los elementos de juicio necesarios. Yo hice todo lo que tenía que hacer en aquel momento y respecto de la inversión no tenía que aplicar el método de la participación. Y el método de la participación llegó ahora, la obligación de hacerlo, de registrarlo, eh, aún respecto de esa primera compra, porque hice una segunda compra que me llevó a ejercer el control. Entonces, claramente no cometí un error, no estoy aplicando una norma con efecto retroactivo, yo solamente estoy diciendo esto que había comprado en el ejercicio anterior. Ahora lo remido y producto de la remedición surge una diferencia de 1975 de resultado positivo. Punto. Lo reconozco como tal y se acabó. Pero bueno, también está esta forma de resolver que yo la critico, pero podríamos hacerlo de esa manera. Y después, por supuesto, remedimos la inversión al momento de la nueva compra. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que estos 9.000 surgen de sumar los 7.000 más los 2.000, ¿sí? Y tenemos un valor de libros de 12.000, que ese valor de libros, fíjense, dice que el valor de libros, perdón, el valor de libros es de 10.000, ¿de acuerdo? Em, Tenemos al principio uno del uno, que emisora tiene en circulación 10.000 acciones, eh, tiene la potestad de designar al personal directivo de emisora, por lo que dice ejercer influencia significativa. Bueno, y acá lo que hacemos es reconocer lo siguiente. Em, Sumamos 7.000 más 2.000. Después consideramos el BPP sobre el valor de libros al 31 de marzo del año 2, que el 31 de marzo del año 2 respecto de el patrimonio neto anterior, el 31 de marzo. El patrimonio ascendía a 120.000 unidades monetarias. El activo incluye un conjunto de bienes de uso sujetos a depreciación por 3.000 unidades monetarias, con un valor razonable de 4.000 y una vida útil remanente de 3 años y 9 meses. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, bueno, un valor de libros de la inversión de 9.000 al 31 de diciembre del año uno y al 31 de diciembre del año 2 de el 10% de 120.000, que sería 12.000. También tenemos un mayor valor de los bienes, ¿no? Que en realidad era aquí lo habíamos calculado 100 y teníamos un 25 de depreciación acumulada, ¿sí? 100 y 25 de depreciación acumulada, es decir, 75. Y luego al 31 de marzo un valor de 1.000. Eh, Fíjense que también tenemos entre 3.000 y 4.000 unidades monetarias de valor razonable, había 1.000. Y tenemos una vida útil remanente de 3 años y 9 meses, con lo cual quiere decir que de vuelta la diferencia entre el valor de libros y el valor de mercado era de 1.000. Entonces yo me apropio del 10%, que es 100. Y bueno, eso me da un total de 25. Esos 25 yo los voy a considerar aquí como BPP de la inversora, depreciación acumulada mayor valor, para ir neutralizando, ¿sí?
el mayor valor originalmente pactado. Tengo 3.000 de inversiones de PPP emisora, que es el incremento entre los 9.000 originales y los 12.000, que sería el 10% de 120.000. Recuerden, entonces, una vez más, el 10% de 120.000, que es el valor de libros de emisora al 31 de marzo, si bien digo, del año 2, ¿sí? Bueno, y por supuesto, el resultado de la inversión permanente, que es de 3.025. Bueno, el valor llave positivo perfectamente lo podríamos depreciar, pero como no hay ningún dato en el enunciado, no lo vamos a depreciar por lo que se nos ocurra. Entonces, si hay algún dato en el enunciado, pues lo tendríamos que depreciar. Y después tenemos que registrar la segunda compra. Es decir, todo lo que hicimos hasta acá tiene que ver con la primera compra. La segunda compra la estamos haciendo por 120.000, perdón. La segunda compra la estamos haciendo por 60.000 unidades monetarias, ¿sí? Fíjense, vamos a rebobinar porque yo también me había perdido, no, no eran solamente ustedes. El 31 de marzo compramos 4.100 acciones en efectivo por 60.000 unidades monetarias, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Eso es lo que dice el enunciado. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es que el valor de libros al momento de la segunda compra era de 120.000, que nosotros estamos comprando 4.100, es decir, 41% sobre el total, que es 10.000, y el porcentaje de participación aplicado a los 120.000 da 49.200. Tenemos un mayor valor de bienes de uso que multiplicado por nuestro porcentaje de participación que tiene que ver con la segunda compra es del 41%, es decir, 410, y detectamos entre el valor pagado y estas razones por las que encontramos el por qué haber pagado ese importe, hay una llave positiva de 10.390. Bueno. No hacemos otra cosa que registrar lo que acabamos de descubrir en nuestros papeles de trabajo. Inversiones BPP emisora por el BPP de la inversión en función del valor de libros de emisora, 410 como nuestro porcentaje de participación correspondiente a la segunda compra sobre el mayor valor de los bienes de uso, y luego la llave de 10.390, y eso es contra caja por 60.000. ¿Sí? Em, bueno, son casos sencillos que después vamos a ver, hay alguna particularidad respecto de la NUA. El ejercicio 33 nos lleva a identificar que el 31 de marzo del año 2 se da el cierre de ejercicio económico de inversora. El saldo de la cuenta acciones emisora era de 6.000 unidades monetarias, corresponden a 500 acciones ordinarias de emisora que compramos el 15 de enero. Esto es un poco más divertido, digamos, si hubiese sido sincrónico y nos vamos preguntando y repreguntando y atendiendo consultas, ¿sí? Pero bueno, como esto está grabado, perdemos ese dinamismo, ¿no es cierto?, entre ustedes y nosotros. Pero bueno, sigamos leyendo. Decía que el saldo de la cuenta de acciones emisora era de 6.000 unidades monetarias, que correspondía a 500 acciones ordinarias de emisora adquiridas el 15 de enero del año 2. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción y cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. El 14 de abril, Emisora celebró la asamblea anual ordinaria de accionistas y resolvió distribuir como dividendos en efectivo la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 1, que ascendía a 25.000
unidades monetarias. Nos pide que registremos contablemente esa distribución de dividendos en efectivo. Bueno, aquí lo que tenemos son 10.000 votos posibles y de ellos nosotros tenemos solo 500, es decir, el 5%. No hay ninguna posibilidad de presumir ni influencia significativa, no hay ningún acuerdo de control conjunto y por supuesto el control estamos lejísimos de ejercerlo. Entonces, lo que tenemos es el 5% de los 25.000. Por lo tanto, ese resultado del ejercicio de 25.000 nos corresponde en un 5%, 1.250. Simplemente lo que hacemos es registrar dividendos en efectivo a cobrar a acciones emisoras sociedad anónima, ¿sí? Es decir, em, ¿qué es lo que hicimos? En el enunciado dice que tiene la sociedad emisora 6.000 unidades monetarias, ¿sí? Porque bajo la cuenta acciones emisoras, la sociedad inversora, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, ya venía habiendo comprado una cantidad de acciones que no le permitían el control, solo había comprado 500 acciones y que las adquirió el 15 de enero. Fíjense que el 14 de abril del año 2, un tiempito después de haberla comprado, bueno, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Emisora determinó distribuir dividendos en efectivo, bajo la forma de dividendos en efectivo, todo el resultado obtenido en, 2000, en el año 1, que ascendió a 25.000 unidades monetarias. Bueno, de eso entonces nos correspondían 1.250. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es reconocer una cuenta por cobrar contra el valor de la inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros hicimos el reconocimiento inicial de la inversión, lo hicimos en función del método de la participación. Y toda vez que se distribuye dividendos en efectivo, reduce el patrimonio neto computable en función del cual voy a determinar el BPP de mi inversión. Por ende, una distribución de dividendos en efectivo significa que yo voy a haber reducido el BPP de la inversión y por supuesto hay una permutación de activos aquí porque yo dejo de tener una porción de paso a tener un menor valor de la inversión para tener un dividendo cobrado en efectivo, ¿sí? Entonces es como que estoy haciendo una sustitución, una permutación de un activo a cobrar por un activo cobrado, ¿sí? Y eso es en definitiva lo que pasó. ¿Cómo registramos contablemente la distribución de un dividendo en efectivo? Bueno, si nosotros aplicamos el método de la participación, que está dado porque había una cuenta que dice acciones emisoras de 6.000 unidades monetarias, bueno, yo voy a reconocer que va a haber entonces un menor valor de la inversión, ¿sí? En cuanto a ese dividendo a cobrar en efectivo. Vamos a seguir entonces con un dividendo en especie. Bueno, acá tenemos una situación parecida al 31 de diciembre del año 2, que cierra ejercicio económico, inversora, emisora, perdón, este,
El saldo de la cuenta acciones emisora era de 6.000 unidades monetarias, que corresponde a 500 acciones de emisora adquiridas el 15 de enero del año 2. Emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto y cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Y fíjense acá lo importante, que es que el 15 de marzo emisora celebró la acción ordinaria de accionistas, la asamblea ordinaria de accionistas, perdón, y resolvió distribuir como dividendos en especie, dividendos en acciones, todo el resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2, que era de 30.000 unidades monetarias. Opa, bueno, sobre 10.000 votos posibles, yo tengo 500, es decir, solo el 5% no alcanza para decir que tengo ni influencia significativa, ni control, ni nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, registro que hay un dividendo en especie a cobrar y ¿qué registro? Registro dividendos obtenidos. ¿Por qué? Porque en realidad este, yo registro que no aplico el método de la participación, sino el método de costo más dividendos. Y entonces, como no tengo un porcentaje de participación que me permita aplicar el método de la participación, los dividendos que tengo en especie a cobrar, los voy a considerar un resultado positivo, ¿sí? Eh, Déjenme ver un minuto en cuanto a los dividendos a cobrar en efectivo, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con un dividendo en efectivo y qué pasa con un dividendo en acciones? Con un dividendo en efectivo, si yo no aplico el método de la participación, lo que estoy teniendo es que se me reduce el valor de la inversión, ¿sí? Entonces, evidentemente se reduce el valor de la inversión. Con un dividendo a cobrar en especie, lo que voy a tener es que yo voy a tener más acciones representativas de un mismo porcentaje de tenencia, ¿sí? O de participación. Y esa mayor cantidad de acciones, si yo no aplico el método de la participación, pues lo puedo considerar un dividendo obtenido, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con el 35. Hay un total, bueno, al 31 de marzo, el planteo es idéntico, cierra ejercicio económico inversora, el saldo de la cuenta acciones emisora era de 6.500 acciones adquiridas el 15 de enero del año 2. Emisora tiene 10.000 acciones ordinarias en circulación de un voto por acción y también cierra el 31/12 de cada año. El 15 de marzo, emisora celebró la Asamblea Ordinaria de Accionistas y resolvió distribuir como dividendos en acciones la totalidad del resultado obtenido en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2, que ascendió a 30.000 unidades monetarias. Acá lo que nos pide es que registremos contablemente la distribución de dividendos en acciones. Bueno, toda vez que haya una distribución de dividendos en acciones, lo que tenemos es más papeles representativos del mismo eh, porcentaje de participación sobre los libros de emisora. Entonces aquí hay una solución que yo considero muy apropiada, que es debitar y acreditar la misma cuenta para dar ingreso a las acciones liberadas, así que son las acciones que se entregan en proporción a la participación de cada accionista cada vez que haya una distribución de dividendos en acciones. ¿Por qué? Porque se reduce el BPP de la inversión, el BPP por acción, perdón,
pero no se reduce el BPP de la inversión. Entonces, nosotros tenemos ahora el mismo porcentaje de tenencia o participación, pero en un eh, eh, representado por un conjunto mayor de acciones de menor BPP por acción, ¿sí? Esa sería la razón por la que estaríamos debitando y acreditando la misma cuenta. Y acá lo que les pido es que ustedes analicen estos tres últimos casos y mañana vamos a ver en clase a ver si alguno de estos está mal o no responde a NUA y cuál y por qué. ¿Sí? Nosotros tenemos este caso de dividendos en efectivo, este caso que dice que se distribuyó dividendos en especie, ¿sí? Y en este caso que decimos que distribuyó dividendos en acciones. ¿De acuerdo? Fíjense a ver qué les despierta esto y mañana lo vemos en clase y resolvemos las dudas que puedan generarse. Después tenemos el caso 36, mega sencillo, en donde la empresa inversora, y aquí cambiamos un poquito el foco, tiene el 55% de las acciones ordinarias de emisora. Todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y las dos sociedades cierran ejercicio el 30 de junio de cada año. Emisora obtuvo en el ejercicio económico finalizado el 30 de junio del año siguiente 120.000 unidades monetarias. Entonces, lo que nos pide es que registremos la participación de inversora en el resultado positivo que obtuvo emisora. Bueno, es muy sencillo. Tiene 120.000 unidades monetarias de ganancia neta, 55% del porcentaje de participación, 66.000 de esos 120.000 le corresponden a inversora. Reconoce el mayor valor de la inversión contra el resultado de inversiones permanentes, ¿sí? O inversiones BPP. Vamos al 37, donde dice que inversora tiene el 55% de emisora, que todas las acciones tienen derecho a un voto, que las dos cierran el 30 de junio, y que emisora obtuvo en el ejercicio finalizado el 30 de junio del año 1 como ganancia 120.000 unidades monetarias. ¿Qué aclara acá? Que al momento de la incorporación, que fue el 15 de febrero del año 1, se reconocieron 10.000 unidades monetarias como mayor valor de bienes de cambio, producto de la diferencia entre la medición a valores razonables y la medición de libros de emisora. Al cierre de ejercicio, emisora había enajenado el 80% de esas existencias que fueron remedidas y el costo de reposición de esas unidades vendidas al momento de la venta fue del 10%, fue un 10% superior al reconocido cuando se realizó la incorporación. Entonces vamos a analizar un poquito la situación. Hay una ganancia neta de emisora de 120.000 y nuestro porcentaje de participación del 55%, es decir, 66.000. Y hay un mayor valor de bienes de cambio de 10.000 unidades monetarias, respecto del cual vamos a dar de baja un 80%, ¿sí? Entonces, sencillo, lo que hacemos es registrar un incremento del valor de la inversión permanente en 66.000, apropiándonos del 55%, es decir, el porcentaje de tenencia o participación sobre los resultados netos de emisora. Luego tenemos que disminuir el mayor valor de bienes de cambio en un 80%, porque esos bienes de cambio que generaron un la necesidad de reconocer un mayor valor, porque su valor de mercado era superior al valor de libros en la emisora al momento en que adquirimos esas acciones,
bueno, desaparecieron en un 80%. Simplemente damos de baja en un 80% el mayor valor y la diferencia es resultado de la inversión permanente. ¿Sí? Sencillo. Acá no se pongan a jugar con que si había el costo fue tal, el costo fue cual, no importa eso. Lo importante es que nosotros nos habíamos apropiado de un mayor valor en función de nuestro porcentaje de tenencia sobre el mayor valor de los libros, el mayor valor de los bienes de cambio, considerando su valor de mercado respecto al de libros de emisora, ahora se vendió en un 80%, en un 80% damos de baja el mayor valor. Y después tenemos el caso 38, en donde tenemos una situación similar. Emisora obtuvo en el ejercicio económico finalizado el 30 de junio del año 1 una ganancia neta de 120.000, pero nos aclaran esto. Al momento de incorporación, el 15 de febrero del año 1 se reconocieron 8.250 como mayor valor de bienes de uso, producto de la diferencia entre valores de mercado y valores de libros de emisora a esa fecha, siendo la vida útil remanente de esos activos de 5 años, y emisora deprecia linealmente esos bienes. Bueno, caramba, entonces, ¿qué quiere decir que tenemos que hacer? Que si la ganancia de emisora fue de 120.000 y nosotros tenemos un 55% de porcentaje de participación, tenemos que apropiarnos de 66.000 unidades monetarias. Así que el valor de la inversión permanente y se incrementó en 66.000. Pero respecto del mayor valor de bienes de uso, si tenía una vida útil de 5 años, tenemos que reducirlo en 1.650. Entonces, reducimos en 1.650, que puede ser vía una cuenta que diga depreciación acumulada mayor valor. Acá en lugar de amortización va depreciación acumulada mayor valor, o bien directamente depreciamos, digamos, acreditamos, mejor dicho, el mayor valor, ¿sí? La cuenta inversiones BPP mayor valor bienes de uso por 1.650 y el neto es el resultado de la inversión permanente. Bueno, en, en un sentido parecido, vamos a ver el caso 39. La parte primera es igual. El tema es que emisora obtuvo en el ejercicio económico finalizado el 30 de junio una pérdida neta de 80.000 unidades monetarias. Y el valor contable de la inversión en los libros de inversora a ese 30 de junio del año 1, antes del reconocimiento del resultado por la participación societaria, era de 50.000 unidades monetarias. Nos pide que registremos la participación de inversora en las pérdidas de emisora. Entonces, bueno, acá tenemos 80.000, que es la pérdida de emisora. Nosotros tenemos el 55%, así que son 44.000. Sencillamente lo que tendríamos que reconocer es un resultado de la inversión permanente de 44.000 y hacemos una reducción del valor de la inversión en 44.000 unidades monetarias. Y aquí tenemos una situación un poco diferente. Em, Tenemos el 55% de las acciones de emisora. Es cierto, todas otorgan derecho a un voto por acción, las sociedades cierran el 30 de junio de cada año, todo esto igual. Emisor obtuvo en el ejercicio una pérdida neta de 80.000, igual que el caso que vimos recién. Pero aquí está la diferencia. Dice, el valor contable de la inversión en los libros de inversora, antes del reconocimiento del resultado de la participación societaria, era de 40.000 unidades monetarias. ¿Sí? Antes del reconocimiento del resultado de la participación es de 40.000. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Si registramos la participación en las pérdidas, que es de 44.000, nos pasa algo. 44.000 es más grande que 40.000. Ahí vamos a tener un pequeño problema. Fíjense,
acá lo que dice es que registremos considerando que alternativa A, la inversora tiene intención de financiar las operaciones de emisora y asumió el compromiso de realizar aportes de capital para cubrir las pérdidas. Ah, bueno, si ese es el caso, la alternativa A, vamos a registrar un resultado de la inversión permanente negativo de 44.000. Vamos a saldar inversiones BPP, emisora sociedad anónima, por 40.000 y vamos a registrar un compromiso de aportes de emisora a integrar, es decir, un pasivo, por 4.000. Y la alternativa B era en el caso contrario, en donde sinceramente no hay ningún compromiso de aporte y bueno, y la sociedad emisora perdió más de lo que era el porcentaje de tenencia aplicado sobre la pérdida de emisora y que superaba el valor de la inversión en nuestros libros. Bueno, si el valor de la inversión en nuestros libros era de 40.000, el porcentaje de participación sobre el quebranto de emisora era de 44.000 y nosotros no tenemos intenciones de cubrir en nuestro porcentaje de participación la pérdida de emisora, directamente lo que reconocemos es que la inversión quedó con un saldo cero, ¿sí? Sin embargo, más allá de lo correcto que pueda resultar esta forma de registración, allí hay una situación compleja de la sociedad emisora que debo anotar en una nota a los estados contables, debo a través de ella alertar al usuario al que está destinado esta información y decir, bueno, acá tenemos un problema. Ese problema denota que bueno, no hemos logrado o no ha logrado una buena gestión emisora de su patrimonio social y en consecuencia lo que hay es un quebranto cuya porcentaje de participación supera el valor de la propia inversión en nuestros libros. Y hay eh, digamos, en nuestra consideración, un posible pasivo contingente si es que se decidiera cubrir el día de mañana ese quebranto acumulado, que en cuanto al porcentaje nuestro de participación respecto del quebranto de este ejercicio, que experimentó emisora, representaría un compromiso de 4.000 unidades monetarias, ¿sí? Más allá de la registración, que puede estar correcta, sería o ameritaría probablemente que hagamos algún tipo de aclaración. Bueno. Aquí tenemos el caso 41, ¿sí? En donde la empresa inversora tiene el 55% de las acciones de emisora, de vuelta hacia el ejercicio de las 2 al 30 de junio. Permítanme que lo voy a hacer un poquitito más grande para que lo veamos mejor. Dice que el 23 de agosto, emisora celebra la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la que aprueba los estados contables por el ejercicio que finalizó el 30 de junio del año 2 y resuelve distribuir dividendos en efectivo por 20.000 unidades monetarias, abonándolos ese mismo día. Nos pide que registremos la distribución de dividendos en efectivo en los libros de inversora y en los libros de emisora. Bueno, ahí es más interesante porque lo que tenemos es que en los libros de emisora hay un resultado no asignado que disminuye en 20.000 y se reconoce una cuenta por pagar, por dividendos a pagar en efectivo por 20.000, que cuando lo salda el 23 de agosto, que es ese mismo día, bueno, sale la plata de caja y se salda el pasivo. En los libros de inversora, nosotros anotamos que hay un dividendo a cobrar y un menor valor de la inversión permanente.
Cuando lo cobramos, saldamos la cuenta por cobrar, ¿sí? Em, Acá vamos al caso 42 y estamos ya llegando al final, así que vamos a hacer algunas aclaraciones. En este caso, la empresa inversora tiene el 55% de emisora, todo igual que lo que venimos charlando. ¿Qué pasa el 23 de agosto? Tenemos la Asamblea General Ordinaria de emisora, en la que se aprueban los estados contables por el ejercicio que finalizó el 30 de junio del año 2. ¿Y qué resuelve? Distribuir dividendos en acciones por 10.000 unidades monetarias. Bueno, acá de vuelta nos pide que registremos en los libros de ambas. En el libro de emisora registramos resultados no asignados a acciones a emitir, acciones en circulación. Y en los libros de inversora, inversión BPP a inversión BPP, porque hay nada más que darle ingreso a las acciones liberadas, ¿no? Que son las que se emitieron como consecuencia de eh, la distribución de dividendos en acciones. Aquí en rojo decía, supongamos que se ponen a disposición los dividendos ese mismo día. Bueno, bajo ese supuesto, el mismo día puedo registrar en los libros de emisora acciones a emitir, acciones en circulación y bueno, registrar en los libros de inversora débito y crédito de la misma cuenta, que tiene por fin simplemente darle ingreso a esas acciones liberadas, ¿de acuerdo? Em, Vamos a un casito más porque todavía nos da el rato, un tiempito más tenemos. La empresa, bueno, de vuelta tenemos el 55%, pero ¿qué pasa el 23 de agosto cuando se celebra la Asamblea Anual Ordinaria de tipo general? Se aprueban los estados contables y se resuelve constituir una reserva legal por 3.000 unidades monetarias y una reserva para renovación de maquinarias por 7.000. Esto es muy sencillo. En los libros de emisora registramos resultados no asignados a reserva legal y reserva para renovación de maquinaria, ¿sí? Resultados no asignados por 10.000 lo debitamos y ¿qué acreditamos? Reserva legal y reserva para renovación de maquinarias. Pero en los libros de inversora no tenemos que hacer nada porque es una variación permutativa dentro del patrimonio neto de emisora. Entonces, nada tiene que registrar la sociedad inversora. Algo parecido pasa en el caso 44, ¿sí? Porque en el caso 44, bueno, la situación es la misma y en la asamblea celebrada ese día se aprueba una capitalización del ajuste de capital por 30.000 unidades monetarias y una prima de emisión de acciones por 13.000. Entonces lo que hay es que se debita ajuste de capital, ¿no? Suponiendo que todo pase ese mismo día. El ajuste de capital se debita por 30.000 y se debita primas de emisión por 13.000 para emitir acciones acciones a emitir y luego acciones a emitir, acciones en circulación por 43.000. Fíjense que lo que resuelve la Asamblea es capitalizar el ajuste de capital y capitalizar la prima de emisión, ¿sí? Bueno, y se capitaliza. Capitalizar es sumar al capital, ya lo habíamos visto. El capital, digamos, en principio se transforma en acciones a emitir y cuando se finalizan los trámites y se ponen a disposición de los accionistas, ya se puede considerar que esas acciones a emitir están en circulación. En la sociedad inversora, nosotros registramos un débito y crédito del mismo monto por nuestro porcentaje de participación sobre esos 43.000 unidades monetarias que se capitalizaron, ¿sí? Si bien lo que notamos es que en el patrimonio neto de emisora hay una variación permutativa. Lo que antes era
ajuste de capital y primas de emisión, ahora es capital social. Entonces nosotros lo que tenemos es el mismo porcentaje de participación, pero representado en muchas más acciones, ¿sí? Tenemos el mismo 55%, pero ahora tenemos un valor de 23.650 adicional. No cambia nada. Bueno, y hasta acá llegamos, porque así a partir del caso 45, lo vemos mañana en clase, ¿sí? Mañana martes 30 de junio. Vamos a ver desde el caso 45 en adelante, este, y, a ver, vamos a marcarlo. Desde este caso 45 en adelante, mañana lo vamos a ver y llegamos al, al caso integral total. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y por supuesto nos seguimos hablando. Gracias.